Compañeros, muy buenas tardes. Me da mucho gusto poder estar en contacto con ustedes, aunque sea a través de este medio. También para agradecerles la confianza que tuvieron en haberme seleccionado como su maestro en la materia Teoría General del Proceso. Y en esta primera clase vamos a aprovechar para que les pueda yo dar los criterios de la impartición de nuestro curso y también nuestras pautas de evaluación. Y no sin antes hacer una reflexión que pues seguramente ustedes han hecho, pero que hoy la vamos a compartir para justificar las pautas a través de las cuales nos vamos a guiar en el curso y en la evaluación. Miren, primero, cuando estábamos nosotros en las clases presenciales, a veces el estar en contacto o en comunicación directa nos permite apreciar si lo que estamos diciendo sí se entendió, ya sea a través de una pregunta o simplemente con las expresiones corporales. Cuando nosotros impartimos una clase en línea, pues esta parte no es posible. Quiere decir que es muy difícil que nosotros nos cercioremos si los compañeros están entendiendo lo que nosotros les decimos. Entonces tenemos que acudir a otros elementos para reforzar esa certeza de que sí estén entendiendo lo que nosotros decimos. Después, miren, obviamente hay un interés y debe ser un propósito el superar las clases magistrales por la participación activa de los alumnos y el papel del maestro que no sea de catedrático, sino sea de facilitador del conocimiento, lo cual en las clases en línea o clases grabadas es muy difícil porque nuevamente como maestros tenemos que acudir a una exposición del tema. Entonces, estamos en esta realidad y por lo menos este primer semestre del 2021 así va a ser. También por parte de nuestras autoridades escolares nos piden que nosotros demos evidencias de que dimos la clase, de que nuestros alumnos estuvieron presentes en esa clase y también nos piden evidencias de nuestros criterios de evaluación. Ahora, fuera de esto, el interés y el objetivo principal de las clases que se imparten en nuestra institución es que los alumnos sí aprendan el conocimiento, es decir, lo hagan suyo. Y este es el objetivo principal. Ahora, con esa mezcla de elementos, ¿qué podemos hacer nosotros para que pues, nuestro curso rinda los mejores frutos posibles? Miren, yo además de ser docente de medio tiempo en la Facultad de Derecho, soy notario público y la institución y la función notarial está considerada como una de las actividades esenciales. Nosotros no hemos suspendido nuestro trabajo, lo seguimos haciendo y lo seguiremos realizando. Realmente hoy tenemos más trabajo por muchas razones del que teníamos anteriormente. La gente en una situación de crisis lo que busca es la seguridad jurídica para sus propiedades y sus derechos, entonces tenemos más trabajo. En este sentido, ¿qué es lo que podemos nosotros definir para que tengamos un buen resultado en nuestro curso? Hasta donde sea posible ustedes aprendan y de la mejor manera concluyamos al 100% la impartición de nuestras clases y tengamos también la justificación de nuestras evaluaciones. Miren, primero voy a estarles subiendo nuestra clase los días lunes y los días miércoles. Y el viernes, que también tenemos clase, vamos a aprovechar para que ustedes elaboren un reporte
de las 2 clases anteriores que me van a hacer llegar en mi correo entre viernes, sábado y domingo. Es decir, que las clases las vamos a tener el día lunes y el día miércoles. El día viernes ustedes van a hacer el resumen de ambas clases. Este resumen debe ser de 3 a 4 cuartillas. Y los días que me lo van a hacer llegar, como les digo, son el propio viernes, sábado, domingo. Ya no tendría caso el lunes porque no me daría tiempo a mí de revisarlo previamente a mi clase. En ese reporte o resumen, ustedes me pueden también formular algún comentario o alguna duda. También cualquier comentario o duda me lo pueden enviar por escrito al correo que va a servir de enlace entre nosotros para que yo, si se trata de una duda individual, se la pueda aclarar al compañero, o si es una duda que pueda servirnos para enriquecer nuestra clase y nuestro curso, pues la haré para todos en la siguiente clase. Entonces, con estos reportes de lectura, ustedes van a estar justificando sus evidencias de que asistieron al curso, y esta va a ser la forma de evaluación. O sea, todas los reportes que ustedes me vayan entregando van a sustentar el resultado aprobatorio que ustedes van a tener. Miren, en estos tiempos extraordinarios, no se trata de que nosotros busquemos cómo hacerles difícil a las personas el aprobar una materia. Se trata de que nosotros colaboremos para que esta obligación pueda ser cumplida plenamente y tengamos también ante nuestras autoridades la justificación. Pero también nos debe servir para que, si ustedes tienen alguna duda o alguna inquietud, me la hagan llegar y yo también se las pueda aclarar. Ahora, nosotros, como es un curso que se va a impartir a lo largo de un semestre, tenemos el tiempo más que suficiente para concluirlo y desarrollarlo plenamente. En todos los demás cursos, independientemente de que en algunos eran cuatrimestrales, nosotros sí tuvimos la fortuna de concluirlos, entonces estaremos concluyendo totalmente nuestro curso. Y la evidencia de que ustedes asistieron pues serán sus reportes de lectura, y esto será también la evidencia para la evaluación aprobatoria que ustedes deben tener. Y miren, tampoco se trata de que, si desgraciadamente un reporte de lectura no lo pudieron formular, o varios reportes de lectura no los pudieron formular en forma, pues, en alguna forma me entreguen todos al final. De eso no se trata, porque ni me daría tiempo de revisarlos bien, ni es el propósito de un curso que se desarrolla a lo largo de un semestre. Lo único que marcaría, si no pudieron entregar los reportes a tiempo, pues es la diferencia en una calificación aprobatoria. Eso sería lo único, porque les digo, se trata de que yo les apoye para que ustedes aprendan, pero yo les apoye también para que ustedes puedan aprobar justificadamente de acuerdo a los criterios que nuestra propia institución nos está marcando. Entonces vamos a tener nuestras clases lunes y miércoles a través de la clase grabada que les voy a subir, y vamos a probar a tener algunas clases donde sí estemos en línea, para que en estas clases podamos interactuar, ustedes me puedan formular preguntas, yo las pueda contestar. No las vamos a poder hacer siempre porque son 3 grupos los que me están asignando en esta ocasión, y las iré programando de acuerdo también a mis propias actividades, para que pues ya cuando haya la necesidad y ya haya algún avance en nuestro programa, nos pueda ser útil esta forma de interactuar. Entonces no se preocupen, va a ser un curso que pues no les presente el problema para aprender la materia de teoría del proceso, y tampoco para aprobar. Ahora,
Miren, hoy también les voy a subir su programa de estudios. No es el plan de estudios, es su programa de estudios. Y son el resumen de las unidades que nosotros vamos a estar viendo y de los temas específicos. También de la bibliografía que puedan ustedes consultar. Acá miren, para el efecto de darles la clase, pues yo consulto diversos autores y no es necesario que ustedes los adquieran, pero si ustedes quieren consultar algunos libros de teoría del proceso, pues hay dos básicos en los que nosotros nos guiamos. Son de teoría general del proceso y son el de Cipriano Gómez de Lara y de José Ovalle Favela. Cipriano Gómez de Lara, teoría del proceso, y teoría del proceso de José Ovalle Favela. Ahora, también ustedes pueden consultar cualquier libro de derecho procesal civil de Eduardo Pallares, su diccionario jurídico o sus libros de derecho procesal civil, y esos nos pueden ayudar muy bien. Hoy afortunadamente, si ustedes acceden al internet, pues pueden encontrar asesorías muy adecuadas en nuestra materia de teoría del proceso. Ahora miren, ¿cuál es la importancia de que nosotros estudiemos la teoría del proceso? Fíjense que estamos viviendo nosotros una época de cambios vertiginosos en todo, incluido el aspecto jurídico, los cuales antes no vivíamos. Fíjense que cuando yo tomé la materia de Derecho Procesal Civil 2, el maestro, y un excelente maestro, en paz descanse, que nos dio esa materia, nos confesó que él tenía dando la materia 22 años con los mismos apuntes con los que su maestro les había dado la clase. Hoy esto sería imposible. Realmente de un semestre a otro nosotros vemos cambios, no se digan los cambios, ¿verdad?, en la manera de impartir las clases y hoy de comunicarnos, pero también en el aspecto jurídico. Muchos de los cambios en el aspecto jurídico procesal van orientados hacia la oralidad. Nosotros aún en materia procesal civil, por ejemplo, conservamos muchos criterios de una forma escrita, pero todos están orientando actualmente hacia la oralidad. Entonces no duden ustedes que cuando nosotros pues concluyamos nuestro curso o que cuando ustedes egresen de nuestra facultad, muchas de las cosas que aprendieron pues van a ser rebasadas y van a tener que adecuarse a las nuevas formas. Entonces va a ser muy útil para ustedes que ustedes sepan las generalidades del procedimiento, y estas generalidades del procedimiento se ven en esta materia, en la teoría general del proceso. Esta materia pues fue incorporada en el plan de estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México aproximadamente en el año de 1961 y se debió a los esfuerzos de un destacado maestro mío, el doctor Fernando Flores García. Tuve la suerte de que fuera mi maestro en el doctorado, y él, después de hacer un postdoctorado en Harvard, al regresar a México y pues con esa información que él tenía y formación, impulsó en la UNAM la creación de la materia teoría general del proceso, y entonces ya se incorporó desde entonces a su plan de estudios. Para fortuna también nosotros la tenemos incorporada en nuestro plan de estudios. Esta materia de teoría general del proceso, como les decía, nos va a servir porque nos va a dar los lineamientos generales de las demás ramas del derecho procesal. Y de una vez les doy su definición. Miren, la teoría general del proceso es la parte de la ciencia del derecho que se encarga del estudio de los conceptos, instituciones y principios que son comunes en las distintas ramas del proceso. Y principalmente son tres los que son comunes: la jurisdicción, la acción y el proceso.
pero hay otros principios e instituciones que nosotros vamos a estudiar, como la excepción, las pruebas, los medios de impugnación, etcétera. Entonces, pero básicamente estas, la jurisdicción, el proceso y la acción, son las comunes en las distintas ramas del derecho. ¿Esto qué significa? Miren, que si ustedes aprenden desde el punto de vista de la teoría general del proceso estas instituciones, cuando ustedes las vean en las distintas ramas específicas, por ejemplo en el derecho procesal civil, en el derecho procesal penal, o que por ejemplo haya un cambio, como lo hubo en el derecho procesal penal del llamado sistema inquisitivo o acusatorio al nuevo sistema oral adversarial, pues no se les va a hacer raro, porque estos principios e instituciones ya existen en otras ramas del derecho o han existido en otros tiempos. Entonces, ustedes van a entenderlos. Claro que tienen que profundizar para poderlos aplicar, pero los elementos básicos de su comprensión ya los van a tener ustedes. Entonces, eso es parte de la importancia de la teoría general del proceso. Ahora miren, nosotros tenemos que hacer una reflexión de dónde nosotros nos ubicamos, para que a partir de esta reflexión nosotros tengamos una comprensión hacia dónde nosotros vamos, ¿verdad? Miren, primero, las sociedades primitivas pues empezaron creando derechos y obligaciones por distintos conceptos, eh, por los derechos relativos a la familia, por los derechos relativos a la propiedad, etcétera. Y estos derechos que fueron y obligaciones que se fueron creando, en muchas ocasiones fueron respetados. Y cuando fueron respetados, pues no hubo problema. Pero hubo muchas ocasiones en que estos derechos y obligaciones no eran respetados. No se cumplían, no se respetaban. Entonces surgía la necesidad de hacerlos respetar o de hacerlos cumplir. Y pues algo que ha sido rebasado y que espero que siga siendo rebasado, que es la autotutela y la autodefensa, que se haga la gente justicia por sí misma, pues empezó a dar pauta para que cuando un derecho no era reconocido o era violado ese derecho, se acudiera con la figura que representaba a la autoridad, así fuera la persona más fuerte, el grupo de ancianos o los primeros estamentos del poder, desde los jefes, los reyes, etcétera, los señores feudales, y ellos se hacían respetar. Pero la manera de acudir ante ellos, pues también empezó a devenir en la creación de un propio derecho procesal. Entonces, pues sabemos nosotros que las divisiones elementales del derecho es público y privado, y la segunda es derecho procesal, instrumental, y la otra es derecho objetivo o material. ¿Cuál es este derecho objetivo? El que crea derechos y obligaciones. ¿Y cuál es el derecho procesal? El que nos permite acudir ante las autoridades para que esos derechos y obligaciones sean respetados. Entonces, nosotros, en la formación de abogados, debemos saber cuáles son los derechos, las obligaciones que tienen todas las personas, y para fortuna de las personas, esos derechos y obligaciones muchas veces son respetados y se cumplen voluntariamente, pero para fortuna de los abogados, pues muchas veces no. Eh, un grupo muy grande de ocasiones no son respetados esos derechos y obligaciones, y las personas van con nosotros porque nosotros sabemos cómo hacer que se respeten esos derechos y obligaciones, porque sabemos cómo promover ante las autoridades, cómo tramitar. Entonces el abogado en su perfil debe saber qué derechos y obligaciones tienen las personas y también saber cómo acudir ante las autoridades
para el caso de que esos derechos y obligaciones no les sean respetados. Esto da pauta para que nosotros podamos referirnos a la evolución histórica del derecho procesal, de este llamado derecho instrumental o también derecho adjetivo. Así le vamos a conocer. A veces las personas le llaman derecho procesal, ya saben que se le llama también derecho instrumental o le llamamos también derecho adjetivo. Cuando nos referimos a los derechos y obligaciones de fondo, le decimos derecho de fondo, derecho sustantivo, derecho objetivo. Pero en nuestra materia el objeto de estudio básico van a ser las normas que nos permitan acudir ante la autoridad judicial, que es hoy quien se encarga de administrar justicia y no en todos los tiempos lo ha sido. Miren, primero vamos a ver nosotros cómo evoluciona este derecho procesal. Como les comenté a ustedes, el derecho procesal se origina en los pueblos primitivos. O sea, en los pueblos primitivos hay un derecho procesal primitivo. Este derecho procesal primitivo pues tiene un origen común. No se da al mismo tiempo, porque nosotros podemos hablar de civilizaciones antiguas que vivieron hace miles de años, donde están presentes los antecedentes del derecho primitivo, pero también podemos hablar de pueblos que son contemporáneos, pero que también se regulan a través de normas de derecho primitivo que existen en la actualidad. En México, en Puebla existen, ¿verdad? Aquí le llamamos nosotros pueblos originarios, e incluso nuestro propio derecho procesal establece que ellos decidan en atención a sus propias costumbres, siempre y cuando estas costumbres no violen los derechos humanos. Pero en México, en muchos lugares, están los pueblos originarios, y en otro tiempo, pues esos pueblos primitivos y los pueblos originarios, ¿qué tenían en común? Fíjense, tienen en común hay un paralelismo, aunque estén ubicados en distintos tiempos. ¿Este paralelismo a qué se refiere? Miren, ellos crean sus propios derechos, sus obligaciones, y los resuelven a través de quien es habitualmente obedecido, de acuerdo a su propio sistema. ¿Quién puede ser el habitualmente obedecido? Podría ser un jefe que tuviese más fuerza que los demás, o una jefa que tuviese una gran capacidad de convencimiento, o un grupo de personas de mayor edad, le llaman consejo de ancianos. Muchas veces esta obediencia habitual se relacionó con la propia religión o con una interpretación de los fenómenos naturales o en un esquema de lo divino. Entonces las personas que están en estos pueblos o que estuvieron en estos pueblos, cuando tenían un incumplimiento de sus derechos, ellos acudían ante el jefe o el grupo que ejerciera habitualmente el poder, y él, de acuerdo a su propio criterio, muchas veces con sabiduría, muchas otras no, pues resolvía qué y cómo. Pero fíjense que había un problema: lo hacía en forma discrecional. O sea, para algunos casos resolvía de una forma y para otros de otra. O sea, como se levantase su humor. Si estaba de buenas, a lo mejor les iba muy bien, o estaba muy reflexivo, hacía un análisis profundo, pero si estaba de malas, pues a lo mejor no les iba bien. Entonces, pues se vio que esto no era conveniente. La solución de los problemas pues no puede estar a la discrecionalidad o al arbitrio de una persona o de un grupo de personas. Tiene que resolverse de la misma manera siempre. A lo mejor si nosotros habíamos sido los
beneficiados por esa forma de resolver, qué bueno, pero si no, qué problema, ¿verdad? Nosotros como familia jurídica pertenecemos a la familia romano-germano-canónica. Pues inmediatamente de esta evolución primitiva de nuestro derecho procesal viene la evolución que tuvo el proceso en el derecho romano. Para nosotros, como pertenecientes a esa familia romano-germano-canónica, el derecho romano es sumamente importante. No obstante, y debemos reconocerlo, ¿verdad?, que en el derecho romano se le da una mayor importancia al derecho de fondo que al derecho procesal. Los romanos, como sabemos nosotros, pues dominaron su mundo conocido por muchos cientos de años, a lo largo de sus distintas formas de gobierno, ¿verdad?, de la monarquía, la república. En materia procesal, las épocas que corresponden a la hegemonía del derecho romano son la época de las acciones de la ley, el periodo formulario y el periodo extraordinario. Y a lo largo de nuestras clases y en las clases que ustedes vayan teniendo de derecho procesal civil, ustedes van a ir viendo las distintas instituciones que nosotros tenemos, cómo fueron apareciendo en estas distintas épocas, cuándo aparecieron las acciones, cuándo aparecieron las excepciones, etc. Pero, ¿qué les quiero platicar para que nos demos una idea de cómo en un momento fue el proceso en el derecho romano? O sea, imagínense ustedes que ya existen derechos y obligaciones que son conocidos y que hay un momento donde esos derechos y obligaciones por alguna parte son desacatados. Entonces, ¿qué hacían los romanos, los llamados civitas romanos ahí? ¿Qué hacían, verdad? Pues fíjense que hacían algo que en ese tiempo era público. Como no había otras formas de diversión, ¿verdad?, y los romanos pues eran afectos a semejanza de los griegos a acudir a la plaza pública. Allá en la plaza pública, en el foro, pues iniciaron unos personajes que hoy tenemos sus figuras en nuestro propio sistema jurídico, llamados de distinta manera, ¿verdad? Hoy tenemos nosotros los jueces, los magistrados, los ministros en el aspecto jurisdiccional, y en el aspecto notarial pues estamos los notarios, pero allá también surgieron los antecedentes de los notarios que se llamaban los tabeliones cerati. Pues en el caso de del Poder Judicial, ¿qué ocurría? Fíjense que había una figura que se llamaba el magíster. El magíster es el más. El magíster estaba en la plaza pública o en el fórum y tenía un lugar que era su curul, ¿verdad? Estaba sentado ahí en la curul. La persona que había sido afectada por el incumplimiento de algún derecho llegaba con el magíster. El magíster lo escuchaba y el magíster dictaba lo que se llama la fórmula, o sea, era una especie de instrucción y se la dictaba a quien era su ayudante. El ayudante del magíster era el iudex. El iudex tomaba nota de todo lo que decía el magíster y bueno, ya en su momento con la participación del demandado y escuchándolo, el magíster condicionaba la respuesta que él iba a dar a lo que el actor y el propio demandado pudieran demostrar ante el iudex, dándoles esa instrucción o fórmula, y los retiraba y escuchaba a otro, dictaba otra fórmula y los retiraba. Mientras tanto, en esta segunda etapa del proceso, pues las partes explicaban bien al iudex, presentaban sus pruebas y el iudex llegaba con el magíster ya con la conclusión
y ya le explicaba, mire, de acuerdo a la fórmula, el actor me probó esto, el demandado no probó, y ya debe venir la resolución del magíster. El magíster estaba en la plaza pública, no se escondía, no se iba a pensar o no se iba a preguntarle a otro a ver qué opinaba, sino que públicamente el magíster decía quién tenía la razón y además qué se debía hacer para resolver ese conflicto de intereses. Y lo hacía de manera pública. Y lo que él hacía era la justitia. La justitia era, o justicia hoy, ¿verdad? Porque en los romanos la I se pronuncia como una J, pues se volvió tan popular que se asoció a un valor, la justicia. Cuando llegaban, pedían, queremos justicia. Y esa tradición deviene en que hoy, cuando nosotros acudamos ante el órgano jurisdiccional, nosotros vamos a pedir justicia. Pero en ese tiempo la justicia era la actividad normal, lo que ocurría cotidianamente. Como era público, como todos veían, se convencían de que la solución o la resolución que emitían era lo correcto. Este derecho romano, pues, estuvo vigente en estas etapas, la de las acciones, el periodo formulario y el periodo extraordinario, más de 1000 años. Y lo que ocurrió en el derecho romano, pues después de que vino la caída del derecho romano, se diseminó por toda Europa y pues ustedes saben que la segunda vida del derecho romano se da a partir de que se reconoce la religión católica como obligatoria y en Europa, pues al ser la religión católica como obligatoria, también hay una aportación positiva para el derecho en el aspecto humano, pero también para el derecho procesal, que es el derecho canónico, básicamente en la materia familiar. ¿Qué ocurre en Europa? Pues hagan de cuenta que hay feudos, hay reinos, siempre hay la intención de un imperio que agrupe a los feudos y a los reinos, pero también hay una necesidad de que haya claridad en el derecho vigente. Pues tenemos nosotros después del año 1000 de nuestra época, ahí en Bolonia, Italia, con el monje Irineo o Irnerio de Perugia, ¿verdad? El rescate de la segunda vida del derecho romano. ¿Por qué? Porque pues al estar en un territorio tan amplio, pues el derecho romano se va fragmentando